Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de este podcast que hemos llamado Desde la Nube. Mi nombre es Lucas Borsato, soy cofundador de InnoCloud y hoy nos visita una gran emprendedora. Ella es Melanie Wallman, cofundadora y CEO de The Food Market. Hola Mel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias Luqui por invitar. Creo que tengo algo de tu historia que conozco, pero me interesa indagar. Y lo primero que quiero preguntarte es cómo o en qué momento esa chef contadora, como decíamos recién, decide emprender en su vida. Creo que el decidir como que me vino medio dado. Algo que cuento seguido es que, bueno, mi papá, veo de familia emprendedora, manejando pymes. Mi mamá, que había salido a trabajar después de divorciarse con mi papá, pero digo, ese espíritu de resolver, creo que lo vi en mi casa. Y cuando terminé, ya en el colegio, hubo no sé, un Junior Achievement se llamaba, había que hacer hice billeteras y era, no sé, la presidenta y como que me gustaba esa mirada, esa faceta comercial. Siempre cuando vendía pulseritas en la playa, como que me gustaba la parte comercial. Y siempre fue muy desde ese lado. Cuando terminé la secundaria puse un emprendimiento de indumentaria con una amiga, entré a la empresa de mi papá y había desarrollado un nuevo negocio llegando al consumidor final con una empresa porcina. Me encantaba vender. Pero en algún momento en ese me encantaba vender, también tuve un emprendimiento pastelero hablando de cocina. En algún momento de ese vender dije, me gusta, pero me falta algo, ¿no? Y ahí fue que conocí a Nadia, que fue mi socia, en un viaje de emprendedurismo a Israel. Y cuando volvimos dije, es por acá, en donde veía que todos querían solucionar lo que hablamos hoy medio de startup, problemáticas reales. Y quizás lo otro me parecía está buenísimo, es comercial, pero no me llena. Okay. Y así surge un poco más allá del de food, sí, ese tema de que como primero hablábamos de impacto social, le sumamos impacto ambiental y lo que digo hoy, que no consigo el emprendimiento sin un triple impacto. Pero bueno, me parece que fue como toda esa cadena. Ahí nace. ¿Y qué específicamente en ese viaje o en esos primeros pasos con tu futura socia, qué es lo que recordás de decir, che, realmente vi algo ahí específico que obviamente había algo innato tuyo que terminó siendo una esponja de esa experiencia, pero algo puntual que te recuerdes, algo que viste, algo que aprendiste, que dijiste, che, esto terminó siendo el empujón? Nosotras nos habíamos metido es una especie de centro cultural en donde había algunos emprendedores ya con startups y nos colaborábamos cada una, bueno, y había mucha más gente que hoy terminan estando amigos que fueron con nosotros al viaje de Turismo City. En su momento era Descuento City. Bueno, hay varias marcas que estaban ahí que después terminaron teniendo emprendimientos exitosos, todos en nuestros comienzos. Yo en el viaje tenía 21, pero cuando lo que veíamos allá era emprendedores de otra escala, pero otra escala que cuento la misma anécdota a alguien que nos dijo, fundé la empresa hace 6 meses y me la quieren comprar en $500 millones, no estoy para venderla. Y todos nos miramos con números que no escuchábamos 15 años atrás acá. Y por otro lado, esto de que siempre buscaban solucionar algo en donde no quede, obviamente en Israel, que es un país chiquito, sino en cómo vamos a solucionarle algo al mundo. Entonces eso me parece que me voló la cabeza, tecnologías que acá no había visto, y decir, hay otro mundo que el que yo conozco, al que me parece que podemos acceder y venir a solucionar un problema más general. Así fue un poco que nosotros dos encontramos esa beta, y lo que más nos unió en realidad fue eso de cómo podemos impactar. Entonces cada vez que íbamos buscando un problema para solucionar era esto, va a solucionarle a millones o no. Esa era la pregunta que te hacías todo el tiempo. Exacto. Sí, eso iba a impactar. Bien. ¿Esto hace 10 años atrás? Hace 11 que ya está de food y esto habrá sido hace 13 ya. Ok. Sí, en algún momento me contaste, creo que era un 9 de marzo, así que estamos de aniversario. Ayer estábamos de aniversario, lo hemos movido el aniversario. No pasé como todos pero ayer los justo comenté que sí, que hacía 11 años que un 9 de marzo habíamos renunciado las dos a nuestro trabajo, o sea, listas para decir, bueno, vamos a hacer algo juntas y nos la jugamos, que a veces, uno lo ve de afuera y decís, pero si no te la jugás, es difícil. Tal cual. Y ahí yendo un poco a la filosofía del podcast de Desde la Nube, hacer un poco el recorrido de tu carrera, yendo 10 años atrás, ¿qué recordás en esos primeros pasos como, dónde estuvo el desafío? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué fue difícil construir la marca, conseguir clientes, construir con tecnología? ¿Dónde fue el desafío más grande en esos primeros pasos? The Food nace siendo una plataforma digital. Éramos un marketplace de productores de alimentos. Era una especie de mercado libre en donde ellos vendían y nosotros comisionábamos. Arrancamos con un enlatado, con lo que ya existía, pero ahí hablando de tecnología,
siempre dependimos de un tercero. O sea, mi socia es ingeniera industrial, yo soy contadora, nos dividíamos bien entre lo estratégico, marketing, la operación, pero ninguna de las dos tenía una pata tecnológica. La entendíamos para poder terciarizarla, pero no teníamos a nadie adentro, entonces esa dependencia, siendo un e-commerce, fue dura en el inicio. Cuando decidimos que el enlatado nos quedó chico y pasamos nos dijeron 3 meses, y esos 3 meses todos sabemos que quizás fue casi un año para tener una pata. Entonces ahí quizás, bueno, entendiendo el negocio está bueno y hay que tener a alguien que tenga... Quizás hoy es un poco más simple, ¿no? Porque podés codear más fácil. Por eso hago la mención de... Pero 10 años atrás hubiéramos necesitado a alguien que tenga más conocimientos digitales. Y después los clientes, no quiero decir, o sea, por suerte vinieron fácil, pero bueno, era como también esa cuestión de fuimos un equipo chico un montón de tiempo y nosotros como yendo atrás de la bola, y hoy obvio lo veo con el diario del lunes 10 años después, esa cuestión de entender hacia dónde querés ir y armar el equipo para poder llegar, ¿no? Íbamos como siempre atrás. Un poquito el working backward, el proceso de dejo claro dónde quiero ir y a partir de ahí construyo. Tal cual. ¿Cómo? Bueno, lo mismo a nivel liderazgo y todo, seguíamos siendo nosotras dos, íbamos contratando manos que después, una vez que nos estabilizamos, fue, no, bueno, pará, quiero llegar allá con mi ambición, ¿cómo me ordeno? Pero bueno, nos llevó varios años. ¿Nos contás bien qué es The Food Market? The Food Market, ahí te contaba, nació siendo un mercado de productores digital, en donde los productores vendían y nosotros después entregábamos y comisionábamos por la venta. Con el tiempo y también con la unión con Pharmacity pasamos a hacer un retail en donde tenemos lo que es todo B2C, en las tiendas físicas. Hoy tenemos 7 tiendas en Capital Federal, nuestro .com en el que vendemos a todo el país, y también estamos en los last milers, llegando a la casa en la inmediatez. ¿Qué vendemos? Tenemos más de 4.000 productos saludables y sustentables, desde alimentos, hay frutas, hay verduras, hay productos a la cena, snacks y suplementos. Y en el último tiempo también lanzamos marca propia, que era como un granito que The Food Market quería tener. Su marca se llama The Food Market, es una marca B certificada también, en donde trabajamos en conjunto con productores. Lo que tiene distinto que quizás que otras marcas blancas de supermercado es que en general no se nombra el que está atrás. Nosotros intentamos hacer alianzas y, no sé, tenemos una mermelada y nombramos al productor que nos gusta lo que hace para que el cliente también conozca la trazabilidad del producto y podamos acercar a un valor accesible productos saludables y sustentables. Y por otro lado, algo que ya hacía de Food Market, tenemos venta B2B, todo lo que es corporativo, tenemos un equipo corporativo en donde trabajamos la alimentación saludable en empresas con distintos tipos de servicios, productos similares a los que vendemos en nuestras tiendas, para lo que es, no sé, las cajas de fin de año, para el servicio de snacking, para brindarle crédito a los colaboradores, que es algo distinto, que quizás más disruptivo en el ecosistema de Pharmacity, que en general hace solo B2C, o sea, consumidor final. Y nosotros sumamos esta pata, que me parece súper interesante, porque a la vez, en realidad, el que te conoce es el colaborador de la empresa. ¿En ese momento ya entendías que la tecnología era clave para tu negocio? La tecnología era clave, sí. Lanzamos una app, hablando del time to market, lanzamos una app cuando todavía te quejabas de que no tenías almacenamiento suficiente en el celu. O sea, que siempre dijimos, la tecnología vino para quedarse, y teníamos todavía ese criterio de la gente no quiere ir más al supermercado, no quiere verlo, y hoy entendimos que no, que está ese mix igual. Nosotros ya estábamos, ¿no? La tecnología va a matar al comercio físico, y ya hace un tiempo que entendimos que coexisten bien y hay mercado para los dos. Es necesario el digital, pero también es una misión de compra distinta al que va a un lado y a otro. Y quizás en los dos mundos la tecnología te termina ayudando también a satisfacer la necesidad. Y Aimel, porque hablábamos recién de un poco, dije, chef, contadora y esta parte innata de emprendedora que tenés, ¿cómo decidís o cómo tomás decisiones tecnológicas, que es el core de tu negocio en algún momento, es algo muy importante para que tu negocio nazca, viva, resista, escale? ¿Cómo tomabas o cómo tomás al día de hoy decisiones tecnológicas sin ese background técnico? Sí, mucho, obviamente, nutriéndote, y siempre está buenísimo el espacio con otros en donde te comparto lugares, mesas o equipos con emprendedores que quizás tienen una pata más experta en tecnología. Estar como al tanto de no solo las tendencias, sino lo que está pasando en el mundo general, como para que tu equipo después, quizás hoy no soy yo quien lo aplica, pero sí que, bueno, antes charlábamos, sea inteligencia artificial o cualquier tendencia que hoy es un hecho, y no es un si querés aplicarlo, es tenés que, cómo el equipo lo va trayendo a las distintas conversaciones. Quizás en un principio era
más macro, cómo aplicamos tecnología en general, y hoy quizás dentro de cada área o cada foco que tengamos, cómo lo van haciendo realidad, ¿no? Hablando de, no sé, hablamos del chat, hablamos también quizás desde hasta las facturas, no sé, antes para hacer una factura A la teníamos que hacer nosotros a mano, hoy una integración, o sea, cómo cualquier cosa aplicas tecnología para mejorar, no solo de tu lado, obviamente, para ser más eficiente, pero para darle una mejor experiencia al consumidor. Tal cual, tal cual. Ahí hablas de algunas cositas de liderar una compañía. Hoy claramente estás liderando esta empresa de más de 10 años, que ya vamos a entrar en unos detalles de qué otras cosas fueron pasando en el medio, que creo que hubo varios clics por un poco lo que me comentabas. Pero yendo a la parte de ser fundadora, de lo que fue una idea que terminó siendo un proyecto y después terminando siendo una compañía real, como bien decías, muchas veces hemos hablado de la parte de aprendizajes, la parte dura, los errores, lo que duele, lo que por ahí no se habla tanto y no se cuenta tanto. Obviamente ahí tiene su contraparte de lo bueno, lo que nos hace sentir orgullosos de lo que estamos haciendo y bueno, y un montón de cosas. Vamos a entrar un poco ahí. Yendo a los momentos duros, ¿recordás cuál fue esa decisión más difícil que tomaste como líder de la compañía? ¿Tenés algún recuerdo ahí de una decisión en estos 10 años que fue difícil de tomar y que te llevó a pasar un momento duro? Sí, un montón. Una que tengo muy presente y que la cuento porque también es que hubo un momento en donde, y seguramente vos ya estabas emprendiendo ahí también, ser emprendedor era como trabajar 24/7 y estaba bien visto, ¿no? Como que nos decíamos, sos buenísimo, sos emprendedor, trabajás todo el día espectacular, como nos halagábamos por eso. Y yo llegué a un momento en donde empecé a tener ataques de ansiedad que dentro de mi personalidad muy racional, en un momento dije, no, ¿qué será esto? Y era real, es físico el dolor. Y de decir, claro, tenés que aprender a frenar, todavía me lo digo al día de hoy, ¿no? Que encontrar otros espacios que no sean solo de trabajo, pero digo, la decisión de, ahí tuve que hacer un clic porque todo el mundo me dice, ¿por qué seguís acá? Ya está, o sea, si se está quemando. Y de encontrarle también la vuelta a, esto me encanta, o sea, y hago esto porque quiero, tendré que encontrarle la vuelta que no me haga mal, pero bueno, como el primer clic ahí que tuve, esto fue 2017, 2018, de decir, esto me gusta, lo hago porque quiero, tengo que solucionar mi problema para que no me afecte de esta forma la vida. Después tuvimos como la primera decisión de levantar una ronda seed, también fue antes de esto, de hecho, en donde nosotros hasta el momento habíamos bootstrapeado y funcionábamos bien porque giraba, pero bueno, esa decisión quizás también lo digo un poco porque éramos chicas o el primer emprendimiento que teníamos. Si lo hubiéramos dimensionado realmente, la plata la necesitábamos de entrada. Claro. Y acá es como que íbamos creciendo más pasito a pasito. Y en este momento que tenemos que dar el próximo salto, pero no, estábamos un año tarde, digamos, para la decisión, pero bueno, la tomamos y salimos a buscar la primera ronda. ¿Cómo te fue en ese? Para que quiero entrar un poquito. ¿Cómo te fue en esa experiencia? No, tuvimos también ahí, por eso un poco es el trabajo y otro poco un poco de suerte, porque teníamos a alguien interesado que quería invertir. Quizás fuimos de los primeros en lo que es el rubro de alimentación saludable y teníamos varios que querían invertir en su momento. Bueno, terminamos accediendo a alguien que se sumó como inversor de alguna forma más tradicional que la típica de startup. Ahí va. Y te ayudó a acelerar un poco el camino. Nos mudamos a un depósito de más de 1000 metros, pudimos armar una oficina, tenías un equipo grande de recursos humanos y hacía nuestra parte de liquidaciones, o sea, como que nos allanó el camino para terminar de armar equipo nosotros también. Y la más difícil en realidad que tomé fue la venta, vender la empresa, que no era algo que estábamos buscando nosotras. Yo estaba buscando abrir en México, me había ido a levantar capital a México. Literal estabas en México. A juntarme con fondos. Ya venía hablando con ellos de que nos escribieron que querían entrar en el mundo de la alimentación saludable y buscaban hacerlo con algún player que ya estuviera en el mercado. Okay. Pero bueno, en el medio que se te dan otras cosas, yo seguía insistiendo con que quería una empresa regional y quería abrir en México. Viene la pandemia. Y ahí tenemos dos decisiones difíciles. Una, la de seguir abriendo igual. Y todo mi equipo y yo inclusive, todos los días íbamos a trabajar en vivo y no existió para nosotros tal pandemia de encierro porque había que abastecer. Claro. La gente loca comprando cosas cuando arrancó. Sí, si tu negocio explota. No sé, los aceites los compraban de a 20, la gente se quejaba de no hay más stock y no estábamos listos para que pase esto. Y cómo das un buen servicio. Lo que nos pasó bueno es que nosotros ya estábamos digitalizados. Entonces, así como muchos que eran del mundo físico tuvieron que salir a adaptarse a la tecnología para salir, Vos ya lo tenías. eso es lo que nosotros sabíamos hacer, tuvimos que abastecernos mejor.
Y por el otro, en el mismo momento arrancan las negociaciones de venta, negociando con una farmacia. Claro, hoy lo digo, en el momento decía, estos no me tardan años en contestarme. Y si lo pienso hoy, eran los más solicitados y además muchas tiendas físicas cerradas por la pandemia. Así que bueno, tenían otro problema más grande que el mío. Pero bueno, esa decisión de decir, a mí me encantaría seguirlo sola, pero la dimensión que quiero que tenga esto me parece que va a estar en buenas manos si me sumo un equipo como el que Bien. nos está buscando. Ahí le gana un poco el propósito que buscabas a la ambición personal de que Tal sea cual. tuyo y Sí, tener tu marca sí. personal en algo que creaste vos. Y un poco igual tiene tu impronta y cómo vos vas a llevarle cultura o cómo vas a intentar mantener vivo ese propósito y esa esencia de emprendedurismo. Pero me parece que era como una dimensión que yo ya había entendido que nosotras solas iba a estar difícil. Mucha operación, mucho que tenga que ver con logística. Entonces, la verdad que sumarte a alguien que sabe hacerlo era otra índole. Ahí va. Hablamos mucho de este hito de la venta, alianza de la compañía. Me interesa que me cuentes un poco más cómo se vivió, ya con el diario del lunes, con toda esa experiencia vivida, cuáles son los aprendizajes, cuáles fueron los desafíos. Nada, contame cómo lo vivieron. Bien. Sí, ahí, bueno, que te decía, nosotros estábamos buscando regionalizarnos. Sí, estábamos buscando, digo, como para que necesitábamos una inversión para el siguiente salto y lo teníamos claro. Desde nuestra mirada era para abrir en otro país. Hablando del diario del lunes, entendimos que todavía había mucho mercado por hacer acá y poder realmente hacer foco, más allá que hablamos de querer hacer nuevas líneas de negocio, etcétera, pero sí la necesidad de hacer foco acá y poder construir algo sólido en Argentina primero. Eso sí nos pasaba. Y en esto me llega un mail porque fue real así, de alguien que parecía medio, que vos lo ves después y así parece un chiste porque alguien te dice te quiero comprar la compañía, sí, gracias. Dijimos, bueno, no perdemos nada en ir a escuchar de qué se trata, ¿no? Nosotros, ¿por qué buscábamos en realidad solo inversión? Porque en realidad entendíamos que teníamos muchos más desafíos por llevar adelante para en algún otro momento poder, por ejemplo, venderla. Pero lo que nos pasó con esto fue, bueno, que ellos, era la modalidad en la que trabajan, terminamos siendo socios, o sea, nosotros nos unimos también y a ser parte de su ecosistema. Fue una negociación larga que arrancó antes de la pandemia. Y en el mientras hubo que sostener la empresa porque, también te contaba, teníamos mucha demanda en medio de la pandemia de todos queriendo comprar de una forma digital. Entonces, mientras negociábamos, había que sostener e incluso crecer en el negocio, que igual vino bien también para el aprendizaje. Pero ¿qué hicimos? Nos subimos a la estructura que tiene Pharmacity. Al principio es como que no sabíamos si íbamos a ser el hermano menor, primos, cómo íbamos a estar relacionados, pero cuando entramos, terminamos entrando en toda su estructura. Tenemos como áreas de eficiencia común y cuatro focos de negocio, que está Pharmacity, Get Deluxe, Simplicity y hoy The Food Market como pata de alimentación saludable. Cada uno tiene sus tiendas y su estructura de negocio también, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su foco en donde cuenta con todas sus habilidades para poder armar su negocio, pero compartimos de comunidades de aprendizaje, compartimos tecnología, hablando de tecnología, ahí sí es como que más allá de recaer, tenemos dependencia en los sistemas que manejamos entre todos y, por ejemplo, no sé, decisiones de dónde está alojada la web, cómo trabajamos, etcétera. Más allá de poder decidir, la idea es que podamos ser eficientes y entre todos generar un aprendizaje conjunto. Aprovechar experiencias y recursos que quizás ya la Pharmacity tenía. Sí, y hoy siendo parte también, bueno, hablando de poder tener la cultura o sostener algo de la cultura que traíamos adentro de una cultura más grande, que es la que ya existe, que encima ya estaba en un momento cambiante porque Pharmacity estaba transformándose de la estructura vertical tradicional a metodologías ágiles y equipos circulares. Entonces llegamos como justo en medio del cambio, que igual venía bien alineado a lo que hacíamos nosotros más a modo startup, que llevó tiempo. Viéndolos del otro lado, quizás a Pharmacity incluso ayuda la velocidad que traían ustedes para implementar más rápido ese cambio, digamos, organizacional. Sí, por un lado sí, por el otro somos un equipo chico dentro de algo muy grande, pero sí que ya venía el empuje solo. Entonces eso estaba bueno porque entendíamos que por más que pueda llevar más tiempo que el que lo hubiera llevado solo a The Food, era algo que ya ellos querían de por sí. Y también algo que me vino también muy bien a mí, como desde el lado de liderazgo,
es rodearme de el equipo que hoy llamamos, estoy hablando de CEO o sponsors, que cada uno sponsorea su negocio o su dominio digital o el dominio de negocios, en donde nos juntamos y tuve el lugar de aprender de gente que está en la industria hace muchos años y poder nutrirme también de ellos, así que... Pares tuyos de todos los días. Exacto, sí. Y también meterme en otro negocio, escuchar qué pasa en un negocio mucho más grande, cómo se mueven las tendencias en otro, ¿no? Como que no solo el foco en lo que pasa en The Food, sino también en lo que pasa en los otros negocios del ecosistema. Y con todo este aprendizaje, si te pregunto qué significa vender tu compañía, ¿qué me decís? No, me trajo muchísimos aprendizajes, creo que me trajo mucho crecimiento, y no solo a mí, a The Food también. ¿Qué significa vender tu compañía? Para mí, por un lado, el de jugársela, el entendimiento de que yo prefiero tener, o desde mi lado, algo más chico en lo personal, pero que mi propósito o lo que buscaba trascienda y que lo sostengo tiempo después, ¿no? Después, sí, es como eso, ayornarte a, siempre hablamos de lo mismo, el trabajo en una startup o el trabajo en una corporación, es otro trabajo, pero me parece que pusimos eso, como nos la jugamos y que fue hacia donde The Food podía ir. The Food se sigue llamando The Food Market, sigue creciendo, sigue generando clientes fieles, armando equipo de valor, y para mí fue un aprendizaje inmenso. En este, si quiere, hito feliz de la compañía, que como bien decías recién, no lo buscabas y llegó y había que tomar una decisión. Yendo un poco a la historia, repasando todos unos años atrás quizás de esa decisión, hoy, mirando hacia atrás, mirando esos 10 años, ¿qué te enorgullece de Food Market? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué es lo más lindo que tienen como compañía? Sí, que para mí lo más lindo que tenemos es el propósito. ¿Cuál es? El propósito de Food es transformar hábitos en saludables y sustentables, los hábitos de todas las personas. Certificamos como empresa B el año pasado. Desde el inicio, eso que te digo, fueron pasito a pasito. Primero empezamos más impacto social, ayudemos a los productores y a la gente que quiere comer mejor. Después dijimos, bueno, también podríamos enseñar a reciclar, podríamos ayudar al medio ambiente, y ahí fue que le encontramos la pata, y quizás hoy, que es una conversación más normal, el triple impacto, 10 años atrás, no estaba tan en boca, entendiendo que queríamos serlo, pero éramos chiquitos, o sea, a nivel empresa, y certificar requiere de tiempo también. Y cuando nos unimos con Pharmacity, un poco mi mensaje fue, o sea, yo quiero que esta empresa sea una empresa B. Y que antes de la alianza con Pharmacity no estaban certificadas. No, certificamos el año una pasado. visión. Okay. Exacto, era una misión. Hacíamos todo igual, porque de hecho, entre comillas, por eso nos resultó fácil certificar, porque teníamos casi todo el camino dado. Claro. Pero no teníamos quizás el tiempo para dedicarle a certificar y a seguirlo. Y hoy lo que más también me gusta es que el sello en sí mismo, más allá de que me encanta el sello y para mí es un súper orgullo, le da un marco a la empresa en donde ya no depende de mí nada más. ¿Qué significa ser una empresa B? Sí, ser una empresa B es que sos una empresa de triple impacto que generó, más allá de perseguir un bien económico, perseguís un bien social y ambiental. Okay. La primera normativa es que tenés que cambiar el estatuto y que todos los socios declaren que están de acuerdo en que hay un fin más allá de un fin económico. Que parece simple, pero en realidad quizás si vas a cualquier otra empresa te diga no, el económico. Y bueno, si no quieren cambiar el estatuto ya no arranca, digamos. Sí, cuando hay que cambiar el estatuto no pensamos dos veces. Y lo que está bueno es que más allá de que mi equipo ya era un equipo que le interesa la sustentabilidad y la sostenibilidad, con el sello es como que se transforma en un hecho. Y para sostenerlo hay que seguir ciertas acciones y procesos. Entonces también a mí me generó cierto alivio en donde no tengo que estar insistiendo, sino que viene dado con el marco. Y justo este es el mes de las empresas B. Es algo que tienen en su ADN y es su forma y cada colaborador de la compañía debería estar alineado a esa visión. Cual. Sí. Wow, lindo. Bueno, eso es como... Y después, obviamente, que la gente nos diga, no sé, en The Food encuentro, no sé, tengo alguna patología y en The Food me lo solucionan, aprendí a comer saludable con ustedes. O sea, cómo podemos estar también de cara al consumidor para lo que de verdad existimos, que es generar un beneficio hacia la sociedad. Ahí va. Me gusta eso que hablas bastante del consumidor y mucho de la experiencia que el usuario o el consumidor tiene que tener, una buena experiencia para poder acceder a sus productos en este caso. ¿En qué industria en particular caería The Food Market? ¿Retail? Sí, hoy es un retail. Sobre todo con la alianza esta con Pharmacity. Ok.
en la industria esa en particular, que vemos que la tecnología hoy nos sigue invadiendo y cada vez más, y ese consumidor final o ese consumidor actual de ustedes hoy tiene mucha más información, hoy tiene mucho más tecnología, hoy tiene mucho más poder de decisión y muchas más opciones. Mientras tanto, una industria, en algunos casos en su modo tradicional, el retail más tradicional, tratando de innovar y adecuarse y ver cómo le busca la vuelta para seguir dándole algo de valor a ese consumidor. ¿Cómo ves ese mundo de la industria evolucionando mientras el consumidor cada vez con más herramientas para poder decidir? ¿Qué papel juegan ustedes ahí? Hablemos un poco de la industria. Bien. Bueno, justo antes hablábamos también de como que para mí estamos en un momento bisagra en donde obviamente tiene más información, pero sigue esperando el servicio. Y en donde hablábamos también, no sé, de un Amazon Go que lo mencionamos antes, en donde quizás se pasó, entre comillas, de tecnología, pero no fue a la misión del consumidor de lo que quería ir. Entonces, ¿cómo pones la tecnología a favor de ese consumidor y no por sobre todo, ¿no? No sé, nosotros hoy sabemos que al consumidor le encantaría que no haya una fila. O sea, hay un montón de cosas que todavía se pueden mejorar, pero sí que sigue esperando de nosotros, que para mí es clave, que cuando entra a nuestra tienda se vaya con algún valor agregado fuera del producto. Siempre mi mensaje fue que vos vas a un supermercado de cadena masiva, das vuelta al producto y salvo que vos lo des vuelta solo, nadie te cuenta nada. No sabía. Sigue sin haber cartelería, algo tan simple como hoy de... Bueno, yo en algún momento jodía que iba a llenarlo de QRs, pero no importa por el QR en sí o la metodología, pero sí ese extra que le podés dar puede ser escaneando el código de barra o la información que sea, pero darle algún valor extra al consumidor. No sé, tenemos vinos, que le expliquemos de dónde vienen, qué son, que le generemos eso que para mí es como... así como el productor nuestro produce con pasión, que le generemos eso al consumidor y ese entendimiento en la experiencia. Entonces, eso estamos intentando llevar a nuestras tiendas, a nuestros canales digitales. Obviamente, le importa la velocidad, las promociones. Hablábamos antes de quizás fidelización y cómo aplicás la tecnología a favor de ese consumidor. Y mismo, hay muchos que están informados, pero muchos otros que necesitarían de alguna herramienta tecnológica para recibir información rápida, que es como en el formato en que la quieren. Y sobre todo, sigue habiendo mucho en nuestra industria, o por lo menos en la de la alimentación saludable, el escuchar la review de otro o el aprendize, ¿no? Así que me parece que eso también... De otro consumidor. Exacto. Como que no caiga solo en nosotros, sino en si a otro le gustó, qué experiencia tuvo, para qué muchos nosotros hacemos en el para qué lo puedo usar. Okay. Porque no sabes ni... muchos de los productos que vendemos la gente no sabe ni cómo los puede utilizar. Wow. Mucho trabajo en brindar esa información. Imagino una catarata de datos que tienen, que el gran desafío es llevárselo a cada una de las personas a su celular, a su alcance. Sí, que antes decíamos quizás era nosotros, todavía hasta el momento como en el límite entre lo que nosotros podemos cargar, entre comillas, solo, y cómo después te aprovechás de la tecnología para que quizás al revés, si el consumidor consulta, se la podemos brindar y no que tiene que estar todo volcado en la plataforma. Ni hablar de la personalización quizás de esa información. Supongo que no debe ser agarrar una información y brindársela a todo el mundo y a todos los consumidores de la misma manera. No es lo mismo lo que yo espero o la info que para mí me va a parecer o a dónde tengo la vara yo de concepto saludable, dónde la tiene otra persona. Bueno, imagino un desafío. Sí, o hablábamos antes que sos vegetariano, por ejemplo, ¿no? Y decíamos, bueno, quizás la web... ¿Para qué te voy a mostrar la carne vos? Si vos no la querés comprar. Entonces estamos recién en ese proceso de poder aplicárselo, entendiendo que obviamente mejora la tasa de conversión y vamos a conseguir mejores ventas, pero también ese entendimiento de wow, me conocés. O sea, te voy a mostrar cosas que sé que vos podés querer consumir y que existen en otros lados, quizás acá todavía menos en lo que es el retail de supermercadismo, en donde tú con un par de preguntas o entendiéndote primero al usuario, directamente te digamos, che, este es tu carrito ideal. Entonces creo que hacia allá deberíamos ir todos. Ahí justo te iba a preguntar eso, porque aparece la inteligencia artificial, claramente algo vamos a hablar y me interesa tu opinión al respecto, pero me interesa tu opinión al respecto de cómo impacta en este tema de la industria adaptándose, el consumidor final cambiante todo el tiempo y no podemos armar más ya una visión de 3 años, pues no sabemos ni hacia dónde va a ir ese consumidor. Y en el corto plazo tenemos que tener resultados y en el corto plazo hay que implementarla porque claramente es un commodity que si no lo aprovechamos, quedamos totalmente afuera. Sabiendo eso,
¿Dónde ves el valor en los próximos años que pueda cambiar la industria? Que las organizaciones deberían, sobre todo en esta industria en particular, del retail, del consumo masivo, de la alimentación, bueno, lo que venimos charlando, ¿dónde ves que está el valor o a dónde ves que nos va a llevar esa tecnología y ustedes como compañía le pueden sacar provecho? No te voy a pedir una visión a 10 años porque no la sabemos claramente, pero ¿dónde la ves ahí en el corto plazo? Para mí, la primera que hablábamos del entendimiento del usuario. O sea, hoy tenemos esto que hablábamos, datos, y si lo sabes almacenar bien y obtener para sacar buenas conclusiones o el entendimiento de los distintos tipos de clientes, porque tenemos, como decías, muchísimos, no es un cliente, pero sí como poder darles desde ese lado, por un lado, para todo lo que tenga que ver con Customer Experience y decir, si ese es el tipo de cliente que tengo y lo entendí y paga con este medio y vive por acá y utiliza estos productos, ¿qué le voy a ofrecer? ¿No? Como me parece que eso es lo principal, en donde antes nos costaba hasta machear si el mismo cliente había ido a la tienda y había comprado online. Entonces me parece que esto es como un plus que hoy tienen todas las empresas para poder utilizar y está buenísimo. Y por otro lado, dos aspectos, ¿no? Uno que tiene que ver con la transacción, con la venta hacia el consumidor, hablábamos de mejorar el chatbot y que en vez de que sea rígido o aplicar la inteligencia y parezca una conversación mucho más humana. Y por otro lado, las eficiencias, ¿no? Esto que decíamos, cargar la información y que hoy la información se va a poder cargar sola. No sé, generar banners y quizás estabas 10 días esperando que alguien te lo pase y hoy podés aplicarlo con la inteligencia y tenerlos en un minuto. Entonces me parece que de los dos lados hay provecho para sacarle. Tal cual. Y para poder... Y todo se reduce a lo mismo, que es brindar mejores experiencias. Con foco en el cliente. Tal cual, coincido. Creo que te puedo ayudar como partner. Che, Mel, a ver, en algún momento me interesa volver a la historia porque rápidamente en algunos titulares pasaste de contar el marketplace de productos saludables, que era un proyecto de dos personas de 21 años, a la empresa global, con impacto, con un propósito claro de cambiar los hábitos saludables de las personas, con una certificación en el medio. Nada, ¿qué de toda esa experiencia sacás de aprendizajes, pero del lado más de liderar una compañía que en el medio son muchos seres humanos y que hay que ser flexible y muchísimos cambios en el medio? ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te llevas en llevar ese pequeño proyecto que no sabías ni para dónde iba, a en el medio ya tener una compañía en serio, con un cambio de estatuto real y con un impacto como hoy lo mencionabas? Sí, creo que el que más me lleva a nivel liderazgo, primero que el liderazgo cambió mucho también. Y algo que me pasó ya dentro de Pharmacity, hablamos mucho de líderes transformacionales y qué viene a ser el líder, que antes hablábamos que lo que era un antiguo jefe, que quizás el jefe antes te decía lo que hacer y vos hoy como líder, y me costó muchísimo, es el mayor trabajo que creo que hice con los años, es que a nivel emprendedor, no es que te encanta decir lo que hacer, te encanta participar. Y como esto de ponerle el cuerpo y pasión a cada decisión que haya que tomar. Y hoy entiendo que tengo un equipo mucho más, entre comillas, grande, porque tampoco es que somos muchos, pero sí gente más experta en cada área, en donde son ellos los que tienen que tomar las decisiones y yo aprender a hacer buenas preguntas. Bien. Entonces creo que lo difícil que es eso, me está pasando en este momento. ¿viste? Aprender a hacer buenas preguntas y como interpretar también, como obvio, podés guiar la conversación y proponer, porque de hecho seguimos proponiendo cuál es la ambición a 5 años del negocio y llevándola, pero quizás llevándola a la micro, como estar más a la expectativa de que son otros los que van a traerlo y no vos, ¿no? Y como líder, tu lugar o tu rol es más de eso, guiar y proponer ambiciones y que el resto después pueda llevarlas a cabo, que parece simple, pero es dificilísimo cuando te encanta que es tu... Un balance de la cual. Vida con lo que mencionaba y que no te pase el proyecto por encima, digamos. Tal cual. Y que tu equipo también aprenda a liderar y que hoy somos mucho más líderes humanos, ¿no? Desde el lado de eso, de cómo armo un buen equipo, cómo los traigo con que el propósito les guste, que coincidamos todos en cómo vamos a armar la cultura. O sea, cómo pasás de ser vos el hacedor al que lleva más la macro y vela más por la ambición a largo plazo. Ahí va, lo estás haciendo muy bien. En el intento. Vamos, voy a pasar a hacerte unas preguntas que tengo acá anotadas. La idea es que la respuesta sea rápida, lo primero que se te venga a la cabeza, probablemente por sí o por no, o una respuesta corta de una palabra. Vamos a jugar un poco, pero voy. ¿Estás lista? Estoy lista. Bien. ¿Venta online o tienda física?
Uy, esta me estoy tardando, pero porque es ¿Podés? como la duda existencial que tenemos. Ahí yo vengo del mundo digital, me encanta, pero aprendí de un consumidor físico distinto que lo que me esperaba, ¿no? Lo que me gusta del físico es que nosotros en el digital teníamos medido quién era cada uno y es un rango etario mucho más acotado. Y de repente abrimos la primera tienda y decía, nos compra gente que nunca imaginé que era nuestro cliente. Así que yo voy a sostener el digital, pero porque me gusta la expansión. Pero el mundo físico me dio una mirada distinta Bien. que la que tenía. Quedaste bien con los dos. ¿Velocidad o perfección? Velocidad. ¿Construir marca o tecnología? Y a mí me gusta construir marca. ¿Clientes nuevos o clientes fieles? Fieles. En una palabra, emprender es... Arriesgarse. Últimas 3. Impacto social, esta creo que la sé. ¿Impacto social o crecimiento del negocio? Impacto social. Igual vamos a ir por los dos porque sin crecimiento no hay Está negocio, claro. pero me quedo con el social. Por eso aclaré lo del juego. Sí. ¿Simplificar tu negocio o sumar nuevas líneas? Sumar nuevas líneas. ¿Una habilidad que todo founder debería tener? El liderazgo. Bueno, Mel, llegó la parte final. Te voy a invitar a que saques un papel. Va a haber una pregunta. Te invito a leerla y responderla vos misma. Me gusta este efecto final sorpresa. A ver, vamos a elegir una. Esta. Si mañana empezaras de Food Market en 2026, ¿qué harías completamente distinto? Muy buena. ¿Qué haría distinto? Formaría equipo de entrada. Ese es como algo que repito siempre, que debe haber gente mucho más experta, y la hay, como lo hay hoy en The Food, en distintas aristas y habilidades que en el momento intentamos suplir nosotras solas. Y me parece que fue un poco desorganizadas, un poco de novatas. Y si lo pienso hoy, como intentaría cranear, y es lo que intento transmitirle siempre a alguien que vaya a emprender, como por lo menos pensar, no importa si después va a ir hacia ahí o no, pero esa cuál va a ser tu ambición. E intentar, que lo hablamos también, de crear el equipo correcto, pero para mí es algo que a nosotros nos faltó e hizo que nuestro crecimiento sea bastante más lento en un principio. Por más que explotó a nivel usuarios, veníamos siempre atrás porque no teníamos manos. Y me parece que es clave para que de entrada puedas definir, bueno, yo tengo un proyecto ambicioso y quiero ir hacia ahí, necesito equipo. Coincido. Bueno, Mel, muchas gracias. A vos. Nos vemos en el próximo episodio de Desde la Nube.